En la parada del autobús, una mujer lloraba de frío, hasta que un niño le susurró: ¿Quieres cenar con nosotros? Ya no puedo más con esto. Las palabras se escaparon de los labios de Sofía como un grito ahogado, mezclándose con el vapor de su respiración en la noche helada de diciembre. Sus manos temblaban, no solo por el frío que se filtraba a través de su delgado abrigo, sino por el peso aplastante de una vida que se desmoronaba pedazo a pedazo. 3 años construyendo todo para que se lo lleven en una noche, pensó mientras las lágrimas se convertían en cristales sobre sus mejillas. Andrés, maldito seas. El último autobús de la línea 1 no llegaba. Como todo en su vida últimamente, la había abandonado cuando más la necesitaba. Sofía se dejó caer en la banca de metal, sintiendo cómo el frío se instalaba en sus huesos, igual que la desesperanza en su corazón. Un BMW negro estaba estacionado a unos metros, con el motor encendido. Por la ventana entreabierta del conductor se escuchaba una conversación telefónica en inglés sobre aplicaciones y códigos que no entendía. Sofía cerró los ojos, deseando desaparecer. «Papá, ¿por qué esa señora está llorando?». La voz infantil la sobresaltó. Al abrir los ojos encontró a un niño de cabello castaño y ojos curiosos parado frente a ella, con las manos metidas en los bolsillos de su chamarra azul marino. «Mateo, regresa al auto ahora mismo». La voz del hombre sonaba severa, pero el niño no se movió. Sus ojos se quedaron fijos en Sofía con una intensidad que la desarmaría. «Estás muy triste», murmuró Mateo inclinando la cabeza como si pudiera leer su alma. «Este niño ve demasiado», pensó Sofía, limpiándose las mejillas con la manga de su uniforme de cocina. «¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por cómo me siento?» «Estoy bien, pequeño», mintió forzando una sonrisa que no engañó a nadie. Diego Vázquez cerró la llamada con un suspiro de frustración y bajó del auto. Su traje gris perfectamente planchado contrastaba con el desorden emocional de la mujer en la banca. «Mateo, te dije que...». Las palabras se le atoraron en la garganta cuando vio de cerca el rostro de Sofía. No era una indigente, como había asumido. Era joven, tal vez de su edad, y a pesar de las lágrimas y el cansancio, había algo en sus ojos que le recordó a Elena en sus últimos días. Una fragilidad feroz que pedía ayuda sin decir una palabra. «¿Quieres cenar con nosotros?», susurró Mateo, acercándose un paso más. «Papá siempre cocina pasta con queso, pero es muy aburrida». «Mateo», Diego advirtió, pero su voz había perdido la dureza. Sofía miró al niño, luego al padre. Diego tenía el ceño fruncido, pero no de molestia. Era la expresión de alguien luchando contra su propia compasión. «Este hombre está tan roto como yo», observó Sofía. «Solo que él se esconde mejor». «No quiero molestar», murmuró poniéndose de pie. «Ustedes no me conocen, pero puedo conocerte», replicó Mateo con la lógica aplastante de un niño de 8 años. «¿Cómo te llamas?» «Sofía. Yo soy Mateo, y él es mi papá Diego. ¿Ya somos conocidos?». A pesar de todo, Sofía sintió que una risa genuina burbujeaba en su pecho. Hacía meses que no se reía. Diego observó el intercambio con creciente fascinación. Mateo no había hablado tanto con un extraño desde la muerte de Elena, y esta mujer, esta Sofía, no reaccionaba con la condescendencia típica de los adultos hacia los niños. Lo trataba como igual. «Una cena», murmuró Diego, más para sí mismo que para ella. «Solo una cena, ¿qué estoy haciendo?», se preguntó. Elena me mataría por traer a una extraña a casa, pero algo en la manera en que Sofía había mirado a Mateo, con ternura auténtica en lugar de lástima, le decía que esta mujer no era peligrosa. Era simplemente alguien que necesitaba la misma cosa que él, un poco de calidez humana. «Sí», dijo finalmente. «Una cena». 40 minutos después, Sofía estaba en la cocina más lujosa que había visto fuera de las revistas. Encimeras de mármol, electrodomésticos de acero inoxidable y una alacena que parecía directamente importada de Europa. «Normalmente pedimos comida», explicó Diego abriendo el refrigerador. «No soy muy...». «¿Puedo?», interrumpió Sofía ya estudiando los ingredientes disponibles. Diego asintió, retrocediendo para observar. Sofía se movía por la cocina como si hubiera nacido ahí. Sus manos, que habían temblado de frío y desesperación en la parada del autobús,
Ahora se movían con precisión quirúrgica. Tomó pasta, queso manchego, crema, un poco de ajo y hierbas que Diego ni sabía que tenía. En 20 minutos, la casa se llenó de un aroma que despertó memorias dormidas. «Cocina como Elena», pensó Diego, sintiendo una punzada de dolor y nostalgia. No, cocina mejor. Huele increíble. Mateo apareció en la cocina, inhalando dramáticamente. «¿Qué es?» «Pasta a la carbonara con un toque colombiano», explicó Sofía, sirviendo 3 platos. «Mi abuela me enseñó que la comida sabe mejor cuando cocinas con amor en lugar de prisa». Se sentaron en el comedor. Diego y Mateo probaron el primer bocado en silencio. Luego algo mágico sucedió. Mateo sonrió. No la sonrisa cortés que había perfeccionado desde la muerte de su madre, sino una sonrisa genuina que iluminó toda su cara. Cuando fue la última vez que lo vi así de feliz, se preguntó Diego, sintiendo cómo algo se descongelaba en su pecho. «¿Puedes enseñarme a cocinar así?», preguntó Mateo con la boca llena. «Mateo, no, me encantaría», interrumpió Sofía mirando directamente a Diego. «Si a tu papá no le molesta». Diego la estudió. Había algo en esta mujer que no lograba descifrar. No era solo su habilidad culinaria, ni la manera en que había traído vida a su cocina silenciosa. Era la forma en que miraba a Mateo, como si realmente lo viera. «¿Quién eres, Sofía?», se preguntó. «¿Y por qué siento que mi vida acaba de cambiar para siempre?» «Sofía Restrepo, chef de Cocina Fusión». Diego murmuró las palabras mientras tecleaba en su laptop, observando discretamente a Sofía desde su estudio. En la sala, ella ayudaba a Mateo con una torre de bloques, riéndose cuando se desplomaba estrepitosamente. 3 días investigándola, y solo encuentro rastros de un restaurante cerrado, pensó, frunciendo el ceño ante la pantalla. ¿Por qué una chef con talento así trabaja en una cocina industrial? La búsqueda en Google mostraba reseñas brillantes de Raíces hasta hace 6 meses, luego nada, como si hubiera desaparecido del mapa culinario de la ciudad. «¡Papá, ven!», gritó Mateo desde la sala. «Sofía dice que va a hacer empanadas para cenar». Diego cerró la laptop. Sus instintos de padre soltero le gritaban precaución, pero algo más profundo le susurraba confianza. En la cocina, Sofía amasaba con movimientos rítmicos que hipnotizaban. Sus manos trabajaban la masa como si fuera arcilla preciosa, doblándola y estirándola con una precisión que hablaba de años de práctica. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», preguntó Diego apoyándose contra la encimera. «Mi abuela materna era de Puebla», respondió Sofía sin dejar de amasar. «Mi madre, de Medellín. Crecí entre 2 cocinas que se odiaban y se amaban a la vez». «Habla de su familia en pasado», notó Diego. «¿Qué habrá pasado? ¿Y tu restaurante?». Las manos de Sofía se detuvieron bruscamente. Diego vio cómo su rostro se endurecía, construyendo muros en tiempo real. «¿Cómo sabes de eso?». «Mateo mencionó que eras chef», mintió parcialmente. «Busqué en internet». Sofía reanudó el amasado con movimientos más agresivos. El silencio se extendió hasta que Mateo corrió a la cocina, rompiendo la tensión. «¿Ya están listas?», preguntó parándose en puntas de pies para ver la masa. «Faltan los rellenos, mi amor», murmuró Sofía, y Diego notó cómo su voz se suavizaba automáticamente con el niño. «¿Me ayudas a picar el pollo?». Mientras Mateo se concentraba en su tarea culinaria, Sofía se acercó a Diego. «Raíces era mío», susurró, lo suficientemente bajo para que Mateo no escuchara. «Lo perdí hace 6 meses. ¿Cómo pierdes un restaurante exitoso?». Sofía rió amargamente, un sonido que cortó a Diego como cristal. «Confiando en las personas equivocadas». «Hay una historia ahí», pensó Diego, y duele más de lo que quiere admitir. Durante la cena, Mateo monopolizó la conversación con historias del colegio y preguntas infinitas sobre Colombia. Sofía respondía con paciencia genuina, pero Diego notaba cómo evitaba hablar de sí misma. «Mateo, ¿puedes ir a lavarte los dientes?», pidió Diego cuando terminaron de cenar. «Los adultos necesitamos hablar». «¿De cosas aburridas?». «Muy aburridas», confirmó Sofía con una sonrisa. Una vez solos, Diego sirvió 2 copas de vino tinto. Sofía aceptó la suya con manos que temblaban ligeramente. «No tienes que contarme nada», dijo Diego. «Pero si quieres, mi prometido se llevó todo». Las palabras salieron de Sofía como agua rompiendo un dique.
las recetas de mi abuela, los contactos de proveedores, el dinero de la cuenta del negocio. Todo. Diego sintió una ira fría instalándose en su estómago. ¿Cómo? Andrés era mi socio, además de mi novio, explicó Sofía, tomando un sorbo largo de vino. Tenía acceso a todo. Una mañana desperté y él había desaparecido. Con mi mejor amiga, con mi futuro. Por eso trabaja en turnos nocturnos, comprendió Diego. Está reconstruyendo desde cero. ¿Denunciaste? ¿Con qué pruebas? Sofía rió sin humor. Era su palabra contra la mía. Él tenía mejores abogados. Diego se inclinó hacia adelante, estudiando su rostro. Había algo más, algo que la carcomía por dentro. ¿Qué más pasó? Sofía lo miró fijamente, como si calculara cuánto podía confiar en este extraño que la había salvado de una noche helada. Camila era mi mejor amiga desde los 15 años, susurró. La persona en quien más confiaba en el mundo. Si ella pudo traicionarme, si Andrés pudo engañarme durante meses mientras planeaba robarme, su voz se quebró, pero las lágrimas no llegaron, como si ya no le quedaran. Ya no confío en mi propio juicio sobre las personas, confesó. ¿Cómo voy a reconstruir mi vida si no puedo confiar en nadie? Incluido yo, entendió Diego. Por eso se queda callada, por eso evita las preguntas. Sin pensarlo, extendió su mano sobre la mesa y cubrió la de ella. Sofía se tensó, pero no se alejó. Algunas personas merecen confianza, murmuró. No todas, pero algunas. ¿Cómo sabes cuáles? Diego pensó en Elena, en los 3 años de luto que había usado como armadura contra el mundo. Pensó en Mateo, sonriendo genuinamente por primera vez en meses, mientras comía la carbonara de Sofía. No lo sabes, admitió, pero arriesgas de todas maneras, porque la alternativa es vivir solo para siempre. ¿Le estoy hablando a ella o a mí mismo?, se preguntó. Sofía estudió su rostro con intensidad perturbadora. ¿Y tú?, preguntó. ¿En quién confías? Diego sintió cómo las paredes de su propio corazón se tambaleaban. No estaba listo para hablar de Elena, de la culpa, del miedo que lo mantenía despierto cada noche. En Mateo, respondió simplemente. En nadie más. Hasta ahora, murmuró Sofía, y Diego sintió cómo esas 2 palabras cambiaban algo fundamental entre ellos. Hasta ahora, repitió mentalmente, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. ¿Qué me está pasando con esta mujer? ¿16 dividido entre 4? Sofía se inclinó sobre la tarea de matemáticas de Mateo, su cabello rozando suavemente el hombro del niño. Llevaba 3 semanas llegando puntualmente a las 6 de la tarde, después de sus turnos matutinos en la cocina industrial. ¿4? Aventuró Mateo mordiéndose el labio inferior. Perfecto, sonrió Sofía, y Diego sintió esa punzada familiar en el pecho al observarlos desde la puerta de su estudio. Se ve tan natural con él, pensó, cerrando silenciosamente su laptop, como si hubiera estado aquí siempre. En 3 semanas, Sofía había reorganizado sutilmente la cocina, moviendo los utensilios a lugares más lógicos. Había llenado el refrigerador con ingredientes frescos que Diego ni sabía que necesitaba. Había traído plantas pequeñas que ahora decoraban las ventanas, llenando la casa de un verde que no había visto desde Elena. «Papá», Mateo corrió hacia él, «ya terminé la tarea. ¿Sofía puede quedarse a cenar otra vez?» Diego miró a Sofía, que se sonrojó ligeramente. «No quiero imponer», murmuró. «Solo vine a ayudar con matemáticas». «Nunca impones», replicó Diego, y la sinceridad en su voz los sorprendió a ambos. «¿Cuándo dejé de verla como una extraña?», se preguntó. Durante la cena, Mateo les contó sobre su proyecto escolar de países latinoamericanos. Sofía había prometido ayudarlo con la sección de Colombia, y Diego se encontró ofreciéndose para la parte técnica sobre economía digital. «Seremos el mejor equipo del salón», declaró Mateo con confianza absoluta. «Somos», corrigió Sofía automáticamente. «Seremos el mejor equipo». Diego y Sofía se miraron por encima de la cabeza de Mateo, compartiendo una sonrisa cómplice. En ese momento, algo se movió entre ellos, una corriente eléctrica que ninguno había esperado. «Cuidado», se advirtió Diego. «Esto se está volviendo peligroso». Después de acostar a Mateo, regresaron a la cocina en un silencio cargado de tensión nueva.
Sofía lavaba los platos mientras Diego secaba, una rutina que se había establecido sin discusión previa. Sus manos se rozaron cuando él alcanzó el mismo plato que ella enjuagaba. Sofía no se alejó inmediatamente. Diego tampoco. «Sofía», murmuró, su voz más ronca de lo normal. Ella levantó la mirada, y Diego vio su propio deseo reflejado en esos ojos café que lo habían obsesionado durante semanas. El plato resbaló de sus manos al fregadero con un ruido que los sobresaltó a ambos. «Esto no puede pasar», pensó Sofía, pero su cuerpo se inclinó hacia él de todas maneras. «No puedo enamorarme otra vez». Diego alzó una mano temblorosa hacia su mejilla, rozando apenas su piel con los nudillos. Sofía cerró los ojos, dejándose sentir el contacto que había evitado durante meses. «No deberíamos», susurró ella. «Lo sé», murmuró Diego acercándose más. Sus rostros estaban a centímetros de distancia cuando el sonido de pasos en el pasillo los separó bruscamente. Mateo apareció en la cocina, restregándose los ojos. «Tengo sed», murmuró, medio dormido. «Te traigo agua, mi amor». Sofía se apresuró hacia el refrigerador, evitando la mirada de Diego. Mientras Sofía cuidaba a Mateo, Diego se apoyó contra la encimera, tratando de controlar su respiración acelerada. ¿En qué estaba pensando?, se recriminó. Elena murió hace apenas 3 años. No puede estar pasando esto. Pero incluso mientras se regañaba, no podía negar lo que había sentido. Por primera vez desde la muerte de su esposa, había deseado tocar a otra mujer. Cuando Sofía regresó de acompañar a Mateo a su cuarto, encontró a Diego limpiando obsesivamente la encimera ya limpia. «Debería irme», murmuró ella, tomando su chaqueta del respaldo de la silla. «Sofía, espera». Diego se giró hacia ella. «Lo que pasó, no pasó nada», interrumpió ella, pero su voz tembló. «Tica-ita. Solo fue proximidad». «Mentirosa», se dijo. «Sabes exactamente lo que fue». «¿Vendrás mañana?», preguntó Diego, para ayudar a Mateo con el proyecto. Sofía dudó en la puerta, luchando consigo misma. «Por Mateo», murmuró finalmente. «Solo por Mateo». Diego asintió, aunque ambos sabían que era otra mentira. «¿Qué estamos haciendo?», se preguntó Sofía mientras esperaba el autobús en la misma parada donde todo había comenzado. «¿Por qué no puedo alejarme de ellos?». En su departamento vacío, Diego se sirvió un whisky que no se bebió y estudió la fotografía de Elena en la repisa de la chimenea. «Lo siento», le susurró a la imagen. «No sé qué me está pasando». Pero Elena sonreía en la foto con esa serenidad que siempre había tenido, como si le dijera que estaba bien seguir adelante. «¿Estoy traicionando tu memoria?», se preguntó. «¿O finalmente estoy aprendiendo a vivir otra vez?». La respuesta llegó en forma de recuerdo. Mateo riendo genuinamente por primera vez en meses, la casa llena de aromas de cocina casera, el sonido de pasos femeninos llenando el silencio que los había acompañado durante 3 años. «Sofía nos está devolviendo la vida», admitió finalmente. «¿Y yo qué le estoy dando a cambio?». «¿Quién es ella?». Sofía se detuvo en seco al entrar a la sala, mirando fijamente la fotografía enmarcada sobre la chimenea. Una mujer hermosa de cabello castaño sonreía radiante junto a un Diego más joven y un Mateo de apenas 5 años. Diego, que había estado revisando unos documentos en el sofá, siguió su mirada y sintió cómo se le contraía el estómago. «Elena», murmuró. «Mi esposa». «Su esposa», pensó Sofía, sintiendo una punzada de algo parecido a los celos. No su exesposa, su esposa. Era muy hermosa, logró decir, aunque las palabras se sintieron como arena en su garganta. Diego se levantó lentamente, acercándose a la fotografía con pasos pesados. «Lo era», confirmó, y su voz tenía esa calidad distante que Sofía había aprendido a reconocer cuando él se refugiaba en sus recuerdos. Mateo apareció corriendo desde su cuarto con su mochila del colegio. «Sofía, ¿ya llegaste?». «Ah, tengo que contarte sobre la presentación de mañana». «Mateo», interrumpió Diego, «ve a lavarte las manos para cenar». Una vez solos, el silencio se extendió entre ellos como un abismo. Sofía estudió la fotografía con nueva perspectiva, notando detalles que antes había pasado por alto. La mano de Elena descansando protectora sobre el hombro de Mateo, la manera en que Diego la miraba como si fuera su mundo entero,
la felicidad pura que irradiaba la imagen. Compito con un fantasma, se dio cuenta. ¿Cómo se lucha contra alguien que es perfecta en la memoria? ¿Cómo murió?, preguntó suavemente. Diego se tensó, sus nudillos blanqueándose mientras apretaba los puños. «Accidente automovilístico», respondió después de un largo momento. Iba de regreso del supermercado. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo. Sofía sintió cómo se le encogía el corazón al imaginar la escena. Elena comprando comida para su familia, pensando tal vez en la cena que prepararía, sin saber que esos eran sus últimos minutos. «Lo siento mucho», murmuró. «Mateo tenía 5 años», continuó Diego como si no la hubiera escuchado. «Esperaba a su mamá para que le leyera un cuento antes de dormir. Tuve que explicarle por qué ella nunca regresaría a casa. Por eso es tan protector», entendió Sofía. «Por eso me investiga. Por eso duda. No puede arriesgarse a que Mateo sufra otra pérdida». «¿Cómo lo hiciste?», se preguntó. «¿Cómo seguiste adelante?». Diego rió amargamente, un sonido que no tenía nada de humor. «¿Quién dice que seguí adelante?». Se giró hacia ella, y Sofía vio dolor crudo en sus ojos. «He estado fingiendo durante 3 años, trabajando, cuidando a Mateo, sonriendo cuando es necesario. Pero por dentro...». Su voz se quebró y Sofía tuvo que reprimir el impulso de abrazarlo. «Por dentro me morí con ella», terminó, «hasta que tú apareciste». Las palabras cayeron entre ellos como una bomba silenciosa. Diego pareció sorprenderse de su propia confesión. «Hasta que yo aparecí», repitió Sofía mentalmente. «¿Qué significa eso?». «Diego, no he sentido nada real desde Elena», continuó él, como si las compuertas se hubieran abierto y no pudiera parar. «Nada. Era como vivir en una película en blanco y negro. Y luego llegaste tú, cocinando en mi cocina, haciendo reír a mi hijo, y de repente...». Se acercó a ella, sus ojos intensos y vulnerables. «De repente siento otra vez», murmuró, «y me aterra». Sofía sintió como sus propios muros se desmoronaban ante tanta honestidad brutal. «A mí también me aterra», admitió. «Después de Andrés juré que nunca volvería a confiar en nadie. Y aquí estoy, viniendo a tu casa todos los días, cocinando para tu hijo, sintiendo... ¿Sintiendo qué?». Sofía lo miró fijamente, sabiendo que la próxima palabra cambiaría todo entre ellos. «Sintiendo como si fuera parte de algo otra vez», susurró. «Como si tuviera una familia». Diego se acercó más, alzando una mano para tocar su mejilla. Esta vez Sofía no se alejó. «Tengo miedo de traicionar su memoria», confesó él. «Tengo miedo de que si te amo, estaré olvidándola. Y yo tengo miedo de que si me enamoro de ti, me destrozarás como hizo Andrés», replicó Sofía. Se miraron en silencio, reconociendo sus heridas mutuas, sus terrores paralelos. «Pero no puedo parar», murmuró Diego. «No puedo dejar de sentir esto». «Ni yo», admitió Sofía. Diego se inclinó lentamente, dándole tiempo de alejarse. Sofía cerró los ojos y se encontró con él a medio camino. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran pidiendo perdón por atreverse a sentir otra vez. Luego se profundizó, cargándose de meses de tensión reprimida, de soledad compartida, de esperanza frágil. Cuando se separaron, ambos temblaban. «¿Qué estamos haciendo?», susurró Sofía. «No lo sé», respondió Diego, apoyando su frente contra la de ella. «Pero no quiero parar». El sonido de pasos en la escalera los separó bruscamente. Mateo apareció en la sala deteniéndose al ver sus expresiones alteradas. «¿Están bien?», preguntó con esa percepción inquietante que tenían los niños. «Perfectamente», mintió Diego, y Sofía notó cómo el pánico reemplazaba la ternura en sus ojos. «Ya se está arrepintiendo», pensó ella, sintiendo cómo el frío familiar regresaba a su pecho. «Ya se está alejando. Deberíamos cenar», murmuró Sofía dirigiéndose hacia la cocina sin mirar atrás. Pero mientras preparaba la cena, no pudo evitar preguntarse, ¿cómo se compite con un amor perfecto que nunca tuvo la oportunidad de volverse imperfecto? «¿Estás segura de que quieres ir?». Diego ajustó su corbata de seda italiana mientras estudiaba a Sofía en el espejo del vestíbulo. Ella llevaba un vestido negro sencillo que había comprado esa tarde.
el único que había podido costear con su sueldo de la cocina industrial. «Es una gala benéfica», murmuró Sofía, alisándose el cabello nerviosamente. «Dijiste que sería bueno que conociera tu mundo». «Mi mundo», pensó Diego sintiendo una punzada de culpa. Un mundo que podría destrozarla. El Hotel Four Seasons brillaba como una joya en la noche de Polanco. Sofía observó los Bentleys y Mercedes que se alineaban en el valet parking, sintiendo cómo su confianza se desvanecía con cada auto que costaba más que todo lo que había ganado en su vida. «Diego, querido», una voz melodiosa los interceptó apenas entraron al salón principal. Renata Gutiérrez se acercó con la gracia felina de alguien acostumbrada a ser el centro de atención. Su vestido rojo de diseñador probablemente costaba más que el alquiler anual del departamento de Sofía. «Renata», saludó Diego, y Sofía notó cómo se tensaba imperceptiblemente. «Te presento a Sofía Restrepo». «Encantada», ronroneó Renata, extendiendo una mano perfectamente manicurada. «¿A qué te dedicas, querida?» «Querida», repitió Sofía mentalmente, reconociendo inmediatamente el tono condescendiente. «Soy chef», respondió, alzando la barbilla con orgullo. «¡Qué interesante!», exclamó Renata con entusiasmo falso. «¿Tienes tu propio restaurante?» Sofía sintió el golpe directo al centro de su herida más profunda. «Actualmente estoy reevaluando mis opciones», logró decir. «Cobarde», se reprochó. «¿Por qué no puedes decir la verdad?» «Oh, entiendo perfectamente», murmuró Renata con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El mundo culinario es tan competitivo. Diego, ¿me acompañas a saludar a los Herrera? Están ansiosos por hablar contigo sobre esa aplicación nueva». Diego miró a Sofía con disculpa en los ojos. «¿Estarás bien sola unos minutos?» «Por supuesto», mintió Sofía. «Ve». Los observó alejarse notando cómo Diego se transformaba entre esa gente. Sus gestos se volvían más amplios, su risa más confiada, su postura más relajada, como si finalmente estuviera en su elemento. «Este es su mundo real», pensó Sofía, sintiendo una soledad aplastante. «Y yo soy solo una turista aquí». Se acercó a la barra, pidió una copa de vino blanco y trató de volverse invisible. Desde su rincón, observó a Diego interactuar con facilidad natural entre empresarios, políticos y socialites. Hablaba de inversiones en startups, de mercados emergentes, de cosas que ella ni siquiera entendía. ¿Primera vez en este tipo de eventos? Sofía se giró para encontrar a un hombre mayor, elegantemente vestido, sonriéndole con genuina amabilidad. «¿Se me nota mucho?», preguntó, forzando una sonrisa. «Solo un poco», rió él. «Soy Roberto Mendoza, del periódico. ¿Y usted es?» «Sofía Restrepo». «¿La acompañante de Diego Vázquez?» «Acompañante», pensó Sofía. «Ni siquiera novia, solo acompañante». «Algo así», murmuró. «Diego es un buen hombre», comentó Roberto. «Muy dedicado a su hijo desde lo de Elena. Todos esperábamos que eventualmente encontrara a alguien, pero... ¿Pero?» Roberto pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. «Nada, olvídelo. ¿A qué se dedica usted?» Antes de que Sofía pudiera responder, Renata apareció junto a ellos como un huracán perfumado. «Roberto, querido», exclamó, «¿ya conociste a la amiga de Diego?» «Amiga», notó Sofía, «ni siquiera acompañante ahora». «Estábamos conversando», respondió Roberto, claramente incómodo con la interrupción. «¡Qué maravilloso!». Renata se giró hacia Sofía con sonrisa predatoria. «Debes contarle sobre tu restaurante, querida». «O bueno, tu ex-restaurante». Sofía sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. «¿Perdón? Oh, no te hagas la modesta», continuó Renata con falsa dulzura. «Investigué un poco después de conocerte. Raíces, ¿verdad? Qué lástima que cerrara tan repentinamente. Los rumores sobre problemas financieros pueden ser tan dañinos para la reputación». «¿Sabe?», comprendió Sofía con horror creciente. «Sabe todo sobre Andrés, sobre la traición, sobre mi fracaso». Roberto percibió la tensión y se excusó discretamente, dejando a las dos mujeres solas. «¿Qué quieres?», preguntó Sofía directamente. «¿Yo?». Renata se llevó una mano al pecho con gesto dramático. «Solo me preocupo por Diego. Elena era mi mejor amiga, ¿sabes? Prometí cuidar de él y de Mateo. Diego puede cuidarse solo». «¿En serio?».
Renata inclinó la cabeza como un ave de rapiña, porque desde mi perspectiva parece bastante vulnerable últimamente, especialmente con mujeres que aparecen de la nada con historias tristes y necesidades financieras. El golpe fue tan directo que Sofía se tambaleó físicamente. «No sabes nada sobre mí». «Sé lo suficiente», replicó Renata. «Sé que perdiste todo por confiar en el hombre equivocado. Sé que ahora trabajas en una cocina industrial para sobrevivir. Y sé que Diego tiene un corazón demasiado generoso para su propio bien». «Tiene razón», se dio cuenta Sofía con horror. «Desde afuera realmente parezco una cazafortunas». «Diego está regresando», murmuró Renata, viendo acercarse a su objetivo. «Piénsalo bien, querida. ¿Realmente crees que perteneces a este mundo? ¿O solo estás usando su culpa de viudo para conseguir una vida más cómoda?» Cuando Diego llegó junto a ellas, encontró a Sofía pálida y temblorosa. «¿Todo bien?», preguntó mirando entre ambas mujeres. «Perfectamente», sonrió Renata. «Solo estábamos hablando de negocios. ¿Verdad, Sofía?» «Quiero irme», murmuró Sofía. Ahora, en el auto de regreso el silencio era ensordecedor. Diego manejaba mientras lanzaba miradas preocupadas a Sofía, que mantenía la vista fija en la ventana. «¿Qué pasó con Renata?» «Nada», mintió Sofía. «Solo diferencias de opinión, diferencias de clase social», pensó amargamente. «Diferencias de mundo». «Sofía, ¿puedes hablar conmigo?» «¿En serio?», se giró hacia él. «Porque esta noche te vi en tu elemento real, Diego, entre tu gente real, y me di cuenta de algo». «¿Qué?». «Que nunca voy a pertenecer ahí», admitió sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con escapar. «Que por más que trates de incluirme, siempre seré la mujer que encontraste llorando en una parada de autobús». Diego detuvo el auto bruscamente en el acotamiento. «Eso no es verdad, ¿no?». Sofía se bajó del auto necesitando aire. «Entonces, ¿por qué cada vez que alguien preguntaba por mí, te ponías tenso? ¿Por qué cuando hablabas de negocios, parecías más cómodo que en toda la noche?». Diego salió tras ella, pero las palabras se le atoraron en la garganta porque sabía que tenía razón. «Dos mundos», pensó Sofía mirándolo bajo la luz de los faros. «Y el mío definitivamente no es el tuyo». «Buenos días, Diego», ronroneó Renata mientras se deslizaba en la silla frente a él en la cafetería de Santa Fe. Diego alzó la vista de su laptop, sorprendido. No la había invitado, pero ahí estaba, perfectamente arreglada a las 8 de la mañana, como si fuera lo más natural del mundo. «Renata, ¿qué haces aquí?». «Pasaba por el área», mintió con desenvoltura. «¿Cómo está Mateo?». «Hace siglos que no lo veo». «Desde el funeral de Elena», pensó Diego, recordando cómo Renata había desaparecido de sus vidas hasta hace pocas semanas. «Está bien, en el colegio». «¿Y esa...?» «Sofía», continuó Renata, como si el nombre le supiera amargo. «¿Sigue visitándolos?». Diego cerró la laptop lentamente. «¿A qué viene esto?». «Me preocupo por ti». Renata se inclinó hacia adelante tocando su mano. «Elena me hizo prometer que cuidaría de ustedes si algo pasaba». «Elena nunca te soportó», pensó Diego, pero no lo dijo en voz alta. «Estamos bien, gracias». «¿En serio?». Renata sacó su teléfono. «Porque encontré algo interesante sobre tu nueva amiga». Le mostró la pantalla. Un artículo de periódico sobre la clausura de raíces por problemas financieros y disputas legales con socios. «¿De dónde sacaste esto?». «Google, querido», sonrió Renata. «Es sorprendente lo que se puede encontrar con la búsqueda correcta». Diego leyó rápidamente el artículo. Hablaba de deudas impagas, de un socio que había denunciado irregularidades contables, de una investigación fiscal que terminó en el cierre del establecimiento. «Esto no es lo que me contó», pensó, sintiendo una duda fría instalándose en su estómago. «Interesante versión de los hechos», murmuró Renata. «Muy diferente a la que ella te dio, ¿verdad? Puede haber explicaciones». «Por supuesto que las hay», Renata guardó el teléfono. «Pero, ¿no te parece curioso que apareciera justo cuando más vulnerable estabas? ¿Justo cuando Mateo necesitaba una figura materna?». «Basta», se dijo Diego, «no voy a escuchar esto». Pero las palabras de Renata se clavaron en su mente como espinas. Esa tarde, cuando Sofía llegó para ayudar a Mateo con su proyecto, Diego la observó con nuevos ojos.
¿Cómo no había notado antes la manera en que evaluaba la casa? ¿Cómo había pasado por alto sus preguntas sobre su trabajo, sus ingresos, su estabilidad financiera? ¿Todo bien?, preguntó Sofía notando su distancia. Perfecto, mintió Diego. ¿Cómo estuvo tu día? Igual que siempre. Turnos dobles, poca paga. ¿Turnos dobles?, se preguntó Diego. ¿Por qué necesita trabajar tanto si solo está reconstruyendo? Durante la cena estudió cada gesto de Sofía, cada comentario aparentemente inocente sobre lo cómoda que era la casa, lo tranquilo que era el vecindario, lo buenas que eran las escuelas privadas. Estoy paranoico, se dijo. Renata me está envenenando la mente. Pero la duda ya había echado raíces. 2 días después, Renata apareció en su oficina sin cita previa. Tengo algo más, anunció cerrando la puerta tras ella. Renata, ya basta. ¿Sabías que está trabajando en 3 empleos diferentes? Continuó ignorándolo. Cocina industrial de día, catering privado los fines de semana y vende empanadas en el parque los sábados por la mañana. Diego frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? La vi el sábado pasado. Renata se sentó en el borde de su escritorio. Pequeño puesto improvisado en el Parque México. Muy pintoresco. ¿Por qué no me lo dijo?, se preguntó Diego. ¿Por qué ocultar que está luchando tanto económicamente? Diego, continuó Renata con voz suave, sé que Elena no habría querido que sufrieras así, pero tampoco habría querido que te aprovecharan. Sofía no se está aprovechando. ¿No? Renata alzó una ceja. Oh, una mujer en quiebra aparece en tu vida justo cuando más solo estás. Se acerca a través de tu hijo, la parte más vulnerable de ti. Te cocina, juega la figura materna perfecta, y de repente tienes ganas de ayudarla financieramente. Cada palabra era como un puñal porque tenía lógica retorcida. Basta, murmuró Diego. Elena era mi mejor amiga, insistió Renata. Me dolería verla reemplazada por alguien que solo está actuando un papel. Esa noche, cuando Sofía llegó a casa, Diego la recibió con una tensión que cortaba el aire. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Sofía se congeló reconociendo el tono que había escuchado justo antes de que Andrés la traicionara. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dijiste que trabajas en 3 empleos? La pregunta la golpeó como una bofetada. ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste que vendes empanadas en el parque?, continuó Diego. ¿Por qué ocultar que estás desesperada económicamente? Sofía sintió cómo la sangre se le subía a la cara. ¿Desesperada económicamente?, repitió lentamente. ¿Es así como lo ves? No sé cómo verlo, admitió Diego, porque aparentemente hay muchas cosas que no me has contado. ¿Cómo qué? Diego vaciló, pero ya había llegado demasiado lejos. Como la verdadera razón por la que cerró tu restaurante. Sofía se quedó completamente inmóvil. Perdón, leí el artículo del periódico, continuó Diego odiándose por cada palabra, sobre las irregularidades contables, sobre las deudas, sobre la investigación fiscal. Los ojos de Sofía se llenaron de una furia fría que Diego nunca había visto antes. ¿Me investigaste? Su voz era peligrosamente baja. No yo, alguien me... ¿Quién?, exigió. Tu amiguita Renata. El silencio de Diego fue respuesta suficiente. Perfecto. Sofía rió sin humor. Perfecto. ¿Sabes qué? Tienes razón en todo. Diego parpadeó, no esperando esa respuesta. ¿Qué? Soy una mujer desesperada económicamente, continuó Sofía, su voz cargándose de sarcasmo venenoso. Trabajo 3 empleos porque no puedo pagar mi renta con uno solo. Vendo empanadas los fines de semana, porque necesito cada peso para sobrevivir. Y sí, aparecí en tu vida en mi momento más vulnerable. Cada palabra era como un latigazo. Sofía, yo no... Pero, ¿sabes qué es lo que más me duele?, lo interrumpió. Que después de todas estas semanas, después de cocinar para tu hijo, después de cuidarlo como si fuera mío, después de enamorarme de ti como una idiota, todavía puedas creer que estoy actuando. No creo que estés actuando. ¿No? Sofía se acercó a él. Entonces, ¿qué crees? ¿Que soy una cazafortunas? ¿Una aprovechada que se coló en tu vida perfecta para robarte tu dinero? Diego se quedó callado, porque una parte traicionera de él había considerado exactamente eso.
Tu silencio lo dice todo, murmuró Sofía tomando su chaqueta. Renata ganó, Diego. Felicidades. Espera. Diego la alcanzó en la puerta. No termines así. Podemos solucionarlo. ¿Solucionarlo? Sofía se giró hacia él con lágrimas de rabia. ¿Cómo se soluciona la desconfianza? ¿Cómo se arregla que prefieras creerle a una mujer que apenas conoces antes que a mí? Renata no es una extraña. Es la mujer que estuvo enamorada de ti durante tu matrimonio, lo interrumpió Sofía. Es la mujer que desapareció de tu vida durante 3 años y apareció justo cuando empezaste a ser feliz otra vez. Pero claro, yo soy la manipuladora. Diego se quedó sin palabras, porque nunca lo había visto de esa manera. «¿Y para qué conste?», añadió Sofía desde la puerta. Esas irregularidades contables fueron falsas acusaciones de Andrés cuando se robó el dinero. La investigación fiscal me declaró limpia. Pero claro, eso no salió en el artículo que te mostró tu amiguita. Se marchó, dejando a Diego solo con el eco de sus palabras y el peso aplastante de su propia estupidez. «¿Qué acabo de hacer?», se preguntó, mirando la puerta cerrada. «¿Acabo de perder lo mejor que me ha pasado desde Elena?» «Sofía, soy yo, abre, por favor». Sofía se congeló al escuchar la voz familiar al otro lado de la puerta de su departamento. Habían pasado 2 días desde la pelea con Diego, 2 días de turnos dobles para no pensar, de rechazo de sus llamadas, de ignorar sus mensajes. Pero esa voz no era de Diego. «Vete, Andrés», murmuró sin acercarse a la puerta. «Solo quiero hablar contigo. 5 minutos». 5 minutos, pensó Sofía amargamente. Los mismos 5 minutos que le tomó robarme la vida. Abrió la puerta, pero mantuvo la cadena puesta. «¿Qué quieres?». Andrés se veía diferente, más delgado, ojeras profundas, el traje arrugado como si hubiera dormido con él puesto. El hombre que una vez la había enamorado con su sonrisa confiada, ahora parecía un fantasma de sí mismo. «Necesito hablar contigo», repitió. «¿Sobre lo que pasó? Sobre nosotros». «No hay nosotros», replicó Sofía. «Los mataste hace 6 meses». «Cometí un error». Sofía rió sin humor. «¿Un error? ¿Robar mis recetas fue un error? ¿Vaciar nuestras cuentas fue un error? ¿Irte con mi mejor amiga fue un error?» Todo se salió de control. Andrés se pasó una mano por el cabello. «Camila me convenció de que tú me ibas a dejar, de que necesitábamos protegernos financieramente». «Mismo Andrés», pensó Sofía, siempre culpando a otros por sus decisiones. «¿Y ahora qué? ¿Camila te dejó y vienes corriendo?» El silencio de Andrés fue respuesta suficiente. «El restaurante quebró», admitió finalmente. «Las recetas, no sabía cocinarlas como tú. Sin ti, no funcionaba». «Por supuesto que no», se dijo Sofía. «Las recetas eran solo papel. El alma de la cocina era mía». «¿Y qué esperas que haga? ¿Que te perdone? ¿Que empecemos de nuevo? Podríamos abrir algo juntos otra vez», dijo Andrés con desesperación creciente. «Tú tienes el talento. Yo tengo los contactos que quedan. Podríamos...» «No. Sofía, por favor. Sé que la cagué, pero...» «No», repitió ella más fuerte. «No porque no me ames. No porque no confíe en ti. No por rencor o dolor». Andrés la miró esperanzado. «Sino porque finalmente me doy cuenta de que nunca fuimos socios de verdad», continuó Sofía. «Nunca fui tu igual. Siempre fui tu empleada disfrazada de novia. Eso no es cierto. ¿No?» Sofía abrió completamente la puerta. «¿Cuántas veces tomaste decisiones sobre el restaurante sin consultarme? ¿Cuántas veces hablaste de mi negocio en lugar de nuestro negocio? ¿Cuántas veces me trataste como tu ayudante bonita en lugar de como tu socia?» Andrés abrió la boca para protestar, pero no salieron palabras. «Vete, Andrés», murmuró Sofía, «y no regreses». «¿Hay alguien más?», preguntó él de repente. Sofía pensó en Diego, en Mateo, en las cenas familiares que tal vez nunca volvería a tener. «Eso ya no es tu problema». Cerró la puerta y se dejó caer contra ella, temblando, no de tristeza o nostalgia, sino de alivio. Por primera vez en meses, había enfrentado su pasado y salido victoriosa. Su teléfono sonó. Diego otra vez. Esta vez contestó. «¿Qué quieres?» «Vi a alguien saliendo de tu edificio», dijo Diego sin preámbulos. «Un hombre alto, traje gris. ¿Era él?»
Sofía sintió cómo la sangre se le helaba. ¿Me estás vigilando? ¿Pasabas por casualidad por mi edificio? La voz de Sofía se cargó de furia. ¿En serio? Sofía, solo quiero saber si qué, Diego. Si regresé con Andrés, si tus sospechas estaban justificadas, si realmente soy la cazafortunas que Renata dice que soy. No es eso. Entonces, ¿qué es? Gritó Sofía. ¿Por qué no puedes simplemente confiar en mí? ¿Por qué no puedo volver a perder a alguien? Explotó Diego del otro lado de la línea. Porque si confío en ti y me equivoco, no solo me destrozas a mí, le destrozas la vida a Mateo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ya veo, murmuró Sofía finalmente. No es que no confíes en mí, es que no puedes confiar en nadie. Sofía. Elena no murió porque confiaste en ella, Diego. Continuó con voz más suave. Murió porque la vida es impredecible y cruel. Pero si sigues castigando a cada mujer que conoces por algo que no pudo controlar, vas a estar solo para siempre. No quiero estar solo. Entonces deja de actuar como si quisieras estarlo, replicó Sofía. Deja de buscar razones para alejarme, deja de escuchar a Renata y empieza a escucharte a ti mismo. ¿Y si me equivoco contigo? Sofía sintió cómo se le rompía el corazón con esa pregunta. Entonces te equivocas, respondió. Pero por lo menos habrás vivido. Por lo menos habrás intentado ser feliz. ¿Qué le digo a Mateo? Preguntó Diego con voz quebrada. Me pregunta por ti todos los días. Dile la verdad, murmuró Sofía, sintiendo las lágrimas corriendo por sus mejillas. Que su papá tiene tanto miedo que prefiere estar solo antes que arriesgarse a amar. Sofía, wait. Pero ella ya había colgado. Se dejó caer en su sofá de segunda mano, en su departamento diminuto, rodeada del silencio que había sido su compañía constante antes de conocer a Diego y Mateo. 2 hombres en un día, pensó. Uno que quiere regresar al pasado, otro que tiene demasiado miedo del futuro. Su teléfono vibró con un mensaje de Diego. No he terminado de hablar contigo. Sofía lo borró sin responder. Sí, has terminado, pensó. Los dos hemos terminado. Pero incluso mientras se decía eso, una parte de ella esperaba que estuviera equivocada. 3 pisos abajo en su BMW estacionado, Diego miraba las ventanas iluminadas del departamento de Sofía, luchando contra el impulso de subir y arreglar todo. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó. ¿Por qué saboteo todo lo bueno que me pasa? Pensó en Mateo, que había preguntado por Sofía durante la cena, que había guardado silencio cuando Diego le explicó que Sofía estaba ocupada. Ella tiene razón, admitió finalmente. Estoy castigándola por los pecados de un fantasma, pero reconocer el problema y tener el valor de solucionarlo eran cosas completamente diferentes. Arrancó el auto y se alejó, llevándose consigo la última oportunidad de arreglar las cosas esa noche. En su departamento, Sofía apagó las luces y se preparó para otra noche de soledad. Tal vez sea mejor así, se mintió. Tal vez solo estaba reemplazando un hombre que no me valoraba por otro que no puede valorar a nadie. Pero cuando cerró los ojos, lo único que pudo ver fue la sonrisa de Mateo la primera noche que había cocinado para ellos. Algunos riesgos valen la pena, había dicho una vez. Ahora se preguntaba si todavía lo creía. Papá, ¿por qué Sofía ya no viene a cenar? Diego casi se atraganta con su café matutino. Llevaba una semana evitando esa pregunta, distrayendo a Mateo con videojuegos y salidas al cine, esperando que el niño simplemente olvidara. Ya te dije, está muy ocupada con su trabajo. Mateo lo estudió con esos ojos demasiado perceptivos para sus 8 años. ¿La hiciste enojar? Directo al grano, pensó Diego, como su madre. Es complicado, Mateo. No es complicado, replicó el niño con la lógica aplastante de la infancia. Cuando estoy enojado con alguien, pido perdón. Cuando alguien está enojado conmigo, también pido perdón. Funciona. Si fuera tan simple, pensó Diego. A veces los adultos son tontos, interrumpió Mateo, cruzándose de brazos. Sofía nos hacía felices. Tú estabas feliz. Yo estaba feliz. Y ahora todos estamos tristes otra vez. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Tú estás triste? Por supuesto que estoy triste. Mateo se bajó de su silla.
Sofía me enseñaba a cocinar, me ayudaba con la tarea, me contaba historias de Colombia y me abrazaba cuando tenía pesadillas. ¿Pesadillas?, se alarmó Diego. ¿Cuándo tiene pesadillas? ¿Qué pesadillas? Las de mamá, murmuró Mateo como si fuera obvio. Sueño que se va en el auto y nunca regresa. Como siempre, Diego se arrodilló frente a su hijo, sintiendo cómo se le encogía el corazón. ¿Por qué no me dijiste? Porque te pones triste cuando hablo de mamá, explicó Mateo con naturalidad devastadora. Pero Sofía no se ponía triste. Me decía que era normal extrañar a la gente que amamos. ¿Cuándo dejé de ser el padre que mi hijo necesita?, se preguntó Diego. Mateo, voy a buscar a Sofía, anunció el niño dirigiéndose hacia la puerta. Espera. Diego lo alcanzó. No puedes irte solo. Entonces ven conmigo. No es tan fácil. Mateo lo miró con una mezcla de frustración y tristeza que partió el alma de Diego. ¿La amas?, preguntó directamente. La pregunta golpeó a Diego como un rayo. ¿Qué? ¿Amas a Sofía como amabas a mamá? Diego se quedó sin palabras. Era la primera vez que Mateo mencionaba la posibilidad de que alguien más ocupara el lugar de Elena. Es diferente, logró decir. Diferente no significa malo, replicó Mateo. Mamá era mamá, Sofía es Sofía, pero las dos nos hacían felices. ¿Cuándo se volvió más sabio que yo?, se preguntó Diego. Si la amas, tienes que ir por ella, continuó Mateo. Como en las películas. La vida real no es como las películas, hijo. ¿Por qué no?, preguntó Mateo con genuina curiosidad. Si puedes elegir ser feliz o ser triste, ¿por qué elegirías ser triste? Diego no tenía respuesta para eso. Esa tarde, mientras Diego trabajaba desde casa, Mateo desapareció. No estaba en su cuarto, ni en la sala, ni en el jardín. Diego buscó por toda la casa con pánico creciente. Su teléfono sonó. «¿Señor Vázquez?» Una voz desconocida. «Tengo aquí a su hijo». El corazón de Diego se detuvo. «¿Dónde? ¿Está bien?» «Está perfectamente. Soy la señora García, vivo en el edificio de Sofía Restrepo. Su hijo está aquí, en el parque de enfrente. Dice que está esperando a que ella regrese del trabajo». «¿Cómo llegó hasta allá?», pensó Diego, ya tomando las llaves del auto. «Voy para allá». Encontró a Mateo sentado en una banca del Parque México, con un pequeño letrero hecho a mano que decía, «Esperando a Sofía para pedirle perdón por papá». «Mateo». Diego se acercó despacio. «¿Cómo llegaste aquí?» «En Uber», respondió el niño sin inmutarse. «Usé tu teléfono». «Un niño de 8 años tomó un Uber solo», pensó Diego con horror. «¿En qué me he convertido? Esto es muy peligroso. No puedes...» «Sofía vende empanadas aquí los sábados», interrumpió Mateo señalando un punto específico. «La señora de ahí me lo dijo. También me dijo que Sofía llora cuando piensa que nadie la ve». Diego sintió como si le hubieran clavado una daga en el pecho. «¿Llora?» «Igual que tú lloras cuando crees que estoy dormido», replicó Mateo. «Los adultos son tontos. Creen que los niños no nos damos cuenta de nada». En ese momento, Sofía apareció al final de la calle, caminando lentamente con su uniforme de cocina y una bolsa de compras. Se detuvo en seco al ver a Mateo. «¿Mateo?» Corrió hacia ellos. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu papá?» «Aquí estoy», murmuró Diego, poniéndose de pie. Sofía lo miró con una mezcla de alivio y dolor que lo desarmó completamente. «¿Está bien? ¿Le pasó algo?» «Estoy bien», respondió Mateo. «Solo vine a decirte que mi papá es tonto». «Directo al grano», pensó Diego. «Definitivamente es hijo mío». «Mateo», comenzó Sofía. «Es tonto porque te ama, pero tiene miedo», continuó el niño. «Es tonto porque prefiere estar triste antes que arriesgarse a ser feliz. Es tonto porque no se da cuenta de que nosotros también te amamos». Sofía se arrodilló frente a Mateo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi amor, ¿puedes perdonar a mi papá?», preguntó Mateo. «Por favor, prometemos cocinar contigo otra vez si regresas». Diego observó la escena sintiéndose como el idiota más grande del mundo. Su hijo de 8 años había hecho en 5 minutos lo que él no había tenido el valor de hacer en una semana. «¿Cómo pude ser tan cobarde?», se preguntó. Sofía miró a Diego por encima de la cabeza de Mateo. «¿Es eso lo que quieres?», preguntó suavemente. «¿Que regrese?».
Diego se acercó lentamente como si se aproximara a un animal herido. «Lo que quiero», dijo su voz ronca de emoción, «es pedirte perdón por ser el cobarde más grande de México». «Sigue», murmuró Sofía, aunque una pequeña sonrisa comenzaba a formarse en sus labios. «Quiero pedirte perdón por escuchar a Renata en lugar de escucharte a ti», continuó Diego, «por investigarte en lugar de confiar en ti, por tener tanto miedo de perder que preferí alejar lo mejor que me había pasado en años. Y quiero preguntarte si una mujer inteligente, talentosa y fuerte como tú podría perdonar a un hombre estúpido, asustado y enamorado como yo». Sofía se puso de pie lentamente. «Depende», murmuró. «¿Qué tan enamorado?» «Tanto que no he dormido bien en una semana», admitió Diego. «Tanto que la casa se siente vacía sin ti. Tanto que mi hijo tuvo que tomar un Uber solo para hacerme entender lo estúpido que estoy siendo». «Papá tomó un Uber solo», protestó Mateo. «Yo solo usé su aplicación». A pesar de todo, Sofía rió. «¿Y qué propones que hagamos?», preguntó. Diego se acercó más hasta que pudo tomar sus manos. «Propongo que empecemos de nuevo», murmuró. «Sin investigaciones, sin miedos, sin fantasmas del pasado. Solo tú, yo, Mateo, y la posibilidad de construir algo real juntos». «¿Y Renata?». «Renata puede irse al diablo», replicó Diego, y Mateo se rió. «Perdón por la palabra». «No te disculpes», sonrió Sofía. «Me gusta este Diego honesto». «¿Es un sí?», preguntó Mateo con ansiedad. «¿Puedes perdonar a papá y regresar a casa?». Sofía miró a los dos hombres de su vida, uno pequeño y sabio, otro grande y finalmente valiente. «Es un sí», murmuró, «pero con una condición». «Lo que sea», prometió Diego. «La próxima vez que tengas miedo, háblame. No huyas, no me investigues, no escuches a mujeres celosas. Háblame». «Prometido». Diego se inclinó hacia ella. «¿Puedo besarte ahora? ¿Frente a tu hijo?». «Frente a todo México si es necesario», murmuró Diego. «Ya perdí suficiente tiempo siendo cobarde». Cuando sus labios se encontraron, Mateo aplaudió ruidosamente. «Sabía que funcionaría», gritó. «Los adultos solo necesitan que un niño les diga qué hacer». «De la boca de los niños», pensó Diego, abrazando a las dos personas que más amaba en el mundo. «Algunas veces la sabiduría viene en paquetes muy pequeños». «¿Estás segura de que quieres hacer esto conmigo?». Diego sostenía un folder lleno de documentos legales mientras observaba a Sofía preparar masa para empanadas en la cocina improvisada del parque. Había llegado temprano, antes de que ella montara su puesto de los sábados, con una propuesta que había estado planificando toda la semana. «Depende de qué sea esto», murmuró Sofía sin levantar la vista de su trabajo. «Si es otra investigación de antecedentes, paso». «Es una sociedad», respondió Diego acercándose. «Real, 50-50. Tu talento culinario, mis habilidades tecnológicas». Sofía detuvo sus manos en la masa. «¿De qué hablas?». Diego desplegó los papeles sobre la mesa improvisada. «Raíces y códigos», explicó. «Un restaurante que combine tu cocina fusión con una aplicación que desarrollé esta semana. Los clientes pueden ordenar, personalizar recetas, ver el origen de cada ingrediente, hasta hablar directamente con el chef». «¿Ha estado trabajando en esto desde nuestra reconciliación?», se preguntó Sofía, estudiando los bocetos y documentos. «Diego, mira», interrumpió él sacando su teléfono. «Ya tengo el prototipo funcionando». La pantalla mostraba una aplicación elegante con el logo Raíces y Códigos, fotos de platos que reconoció como suyos y un sistema de pedidos que era más sofisticado que cualquier cosa que había visto. «¿Cuándo hiciste esto?». «Esta semana, apenas dormí», admitió Diego. «Quería demostrarte que hablo en serio, que no se trata de caridad o culpa, se trata de construir algo juntos». Sofía leyó los contratos cuidadosamente. Todo estaba dividido equitativamente. Inversión, ganancias, decisiones empresariales. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Porque eres la chef más talentosa que he conocido», respondió Diego. «Porque tienes una visión única de la cocina fusión que podría revolucionar el mercado mexicano. Y porque...». Su voz se suavizó. «Porque quiero construir un futuro contigo.
No solo como pareja, sino como socios reales. Como socios reales, repitió Sofía mentalmente. Las palabras que nunca escuché de Andrés. ¿Y si no funciona?, preguntó. ¿Y si fracasamos? Entonces fracasamos juntos. Diego se encogió de hombros. Pero por lo menos habremos intentado algo extraordinario. Una familia se acercó al puesto de empanadas, interrumpiendo la conversación. Sofía atendió a los clientes con su sonrisa natural, explicando los ingredientes, recomendando combinaciones, creando esa conexión personal que hacía especial su comida. Diego la observó trabajar, notando cómo cada cliente se iba no solo con empanadas, sino con una sonrisa genuina. Esto es lo que hace única, pensó. No solo cocina comida, crea experiencias. Cuando los clientes se fueron, Sofía se giró hacia él con determinación en los ojos. «Tengo condiciones», anunció. «Te escucho. Primera, yo manejo completamente la cocina, menú, ingredientes, personal culinario, sin interferencias. Acepto. Segunda, el restaurante debe reflejar auténticas tradiciones latinas, no versiones edulcoradas para turistas. Perfecto. Tercera, parte de las ganancias van a un programa para enseñar cocina a jóvenes de bajos recursos». Diego sonrió. «Ya lo incluí en el plan de negocio». Sofía alzó una ceja, impresionada a su pesar. «¿En serio?». «Página 12», señaló Diego. «Programa de becas culinarias raíces». «Pensé que sería algo que querrías hacer». «Me conoce», se dio cuenta Sofía. «Realmente me conoce». «¿Cuándo empezamos?». «Ahora». Diego sacó una pluma. «Si firmas, podemos tener el local listo en 3 meses». Sofía tomó la pluma, pero vaciló antes de firmar. «Diego, necesito que entiendas algo». «¿Qué?». «Esta vez no me voy a quedar callada si no estoy de acuerdo contigo», explicó. «No voy a sonreír y asentir si tomas decisiones unilaterales. No voy a ser tu empleada bonita». «No quiero una empleada bonita», replicó Diego. «Quiero una socia feroz que me desafíe cada día. Incluso si eso significa peleas». «Especialmente si eso significa peleas». Diego se inclinó hacia ella. «Las mejores ideas nacen del conflicto constructivo». Sofía estudió su rostro, buscando signos de condescendencia o falsedad. Solo encontró sinceridad absoluta. «Está bien», murmuró, firmando el documento. «Socios». «Socios», confirmó Diego, firmando a su vez. Cuando sus manos se encontraron en un apretón formal, ambos sintieron la electricidad del momento. No solo estaban sellando un acuerdo comercial, sino construyendo los cimientos de un futuro compartido. «¿Le decimos a Mateo?», preguntó Sofía. «Ya lo sabe», sonrió Diego. «Fue quien sugirió el nombre. Raíces y códigos, porque tú tienes las raíces de la cocina tradicional y yo tengo los códigos de la tecnología». «Por supuesto que fue idea de Mateo», pensó Sofía. «Ese niño es más sabio que todos nosotros». Pasaron el resto de la mañana planificando, discutiendo ubicaciones, diseño del menú, estrategias de marketing. Por primera vez en meses, Sofía sintió la emoción familiar de construir algo desde cero, pero sin el miedo que había caracterizado su experiencia con Raíces. «Esta vez es diferente», se dijo. «Esta vez tengo un socio que me respeta». Cuando el parque se llenó de familias domingueras, guardaron los documentos y se concentraron en vender empanadas. Diego insistió en ayudar, tomando pedidos y manejando el dinero, mientras Sofía se concentraba en la cocina. Trabajaban en perfecta sincronía, anticipando las necesidades del otro, comunicándose con miradas y gestos mínimos. «¿Sabes qué?», murmuró Sofía durante una pausa. «Creo que esto va a funcionar». «¿El negocio?». «Todo», respondió ella, mirándolo directamente. «El negocio, nosotros, la familia que estamos construyendo». Diego sintió cómo algo se asentaba en su pecho, una paz que no había experimentado desde antes de la muerte de Elena. «Yo también lo creo», murmuró. «Por primera vez en años creo en el futuro». Una niña pequeña se acercó al puesto, mirando tímidamente las empanadas. «¿Tienes dinero, mi amor?», preguntó Sofía dulcemente. La niña negó con la cabeza, pero siguió mirando con anhelo. Sin dudar, Sofía le entregó una empanada de queso. «Esta está regalada», le guiñó el ojo. «Pero tienes que prometerme que vas a estudiar mucho».
La niña asintió vigorosamente y corrió hacia sus padres, que observaban desde una banca con sonrisas agradecidas. Diego observó el intercambio con el corazón apretado de emoción. Esta es la mujer de la que me enamoré, pensó. Generosa, fuerte, real. ¿Listo para cambiar el mundo culinario de México?, preguntó Sofía, empacando los últimos suministros. Contigo al lado, estoy listo para cualquier cosa, respondió Diego. Mientras caminaban hacia el auto, cargados con las ganancias del día y los contratos firmados de su futuro, ambos sintieron que finalmente habían encontrado no solo el amor, sino el respeto mutuo y la sociedad igualitaria que ambos habían buscado toda su vida. Raíces y códigos, pensó Sofía, tradición y innovación, pasado y futuro, como nosotros. El primer capítulo de su vida juntos había terminado. El segundo estaba a punto de comenzar. 6 meses habían pasado desde aquel sábado en el parque, cuando Sofía firmó los documentos que cambiarían su vida para siempre. El olor a especias y el sonido de risas llenaban el aire mientras los últimos invitados de la gran inauguración se despedían en la madrugada. «No puedo creer que lo logramos», murmuró Sofía, apoyándose contra la barra del restaurante que ahora llevaba su nombre junto al de Diego. Las paredes de raíces y códigos estaban decoradas con fotografías de las abuelas de Sofía, plantas nativas de Colombia y México y pantallas discretas que mostraban el origen de cada ingrediente en tiempo real. La fusión perfecta entre tradición y tecnología que habían soñado. «Yo sí lo sabía», replicó Mateo desde una de las mesas donde terminaba de contar las propinas de la noche. «Ustedes cocinan con amor, y la comida con amor siempre gana». Diego sonrió, observando a su hijo organizar meticulosamente los billetes. En 6 meses, Mateo había crecido no solo físicamente, sino en confianza. Tenía una familia completa otra vez, y se notaba en cada sonrisa espontánea. «¿Cuánto recaudamos?», preguntó Sofía, acercándose a la mesa. «1,200 pesos en propinas», anunció Mateo orgullosamente. «Y papá dice que vendimos todo el menú 2 veces». 3 veces el postre de 3 leches con café colombiano, añadió Diego. «Tuviste que improvisar más porciones». Sofía sintió esa satisfacción profunda que solo venía de ver a las personas disfrutar genuinamente su comida. Durante la inauguración había observado a familias enteras probando por primera vez la fusión mexicano-colombiana, viendo cómo sus rostros se iluminaban con cada bocado. El evento había sido un éxito rotundo. Influencers gastronómicos, críticos culinarios, empresarios del sector y, lo más importante para Sofía, familias comunes que habían escuchado sobre el restaurante en redes sociales. «¿Viste la cara de Renata cuando probó las arepas con cochinita pibil?», rió Diego sirviendo 3 copas de agua de Jamaica. «Parecía que había mordido un limón», confirmó Sofía, «pero se comió todo el plato. Incluso mis enemigos no pueden resistir una buena comida», pensó Sofía con satisfacción. Renata había aparecido esa noche, impecablemente vestida y acompañada por un empresario mayor que Diego había reconocido como su nueva conquista. Había felicitado a la feliz pareja con sonrisa forzada antes de desaparecer discretamente después del postre. «Creo que finalmente entendió el mensaje», murmuró Diego. «¿Cuál mensaje?». «Que perdió». Diego se acercó a Sofía, rodeándola por la cintura. En todos los sentidos posibles, Sofía se apoyó contra él, sintiendo la solidez de su presencia. 6 meses atrás había estado quebrada emocional y financieramente. Ahora tenía un restaurante próspero, un socio que la respetaba y una familia que la amaba incondicionalmente. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», murmuró. «¿Qué? Que no es solo mío, es nuestro, realmente nuestro». Diego entendió perfectamente a qué se refería. Cada decisión sobre el restaurante la habían tomado juntos. Cada problema lo habían resuelto como equipo. Cada éxito lo habían celebrado como socios iguales. Hablando de nuestro, Diego se alejó ligeramente, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Tengo algo para ti». Sofía se quedó inmóvil, reconociendo inmediatamente lo que era la caja. «Diego, no es lo que piensas», se apresuró a aclarar. «Bueno, no exactamente.
Abrió la caja, revelando no un anillo de compromiso tradicional, sino 2 anillos idénticos de plata con pequeñas inscripciones. Anillos de promesa, explicó. El mío dice códigos. El tuyo dice raíces, para recordar que somos más fuertes juntos que separados. Sofía tomó su anillo, leyendo la inscripción en español. Raíces. Simple, elegante, perfecto. ¿Qué tipo de promesas?, preguntó suavemente. Prometo respetarte como socia y como mujer, comenzó Diego, deslizando el anillo en su dedo. Prometo consultarte antes de tomar decisiones que nos afecten. Prometo no huir cuando tenga miedo, sino hablar contigo. Sofía tomó el anillo de Diego mirándolo a los ojos. Prometo ser honesta contigo, incluso cuando duela, murmuró, colocando el anillo en su dedo. Prometo pelear contigo cuando sea necesario, pero nunca contra ti. Prometo construir este futuro contigo, día a día. ¿Puedo agregar una promesa?, interrumpió Mateo acercándose a ellos. Por supuesto, sonrió Sofía. Prometo comer todas las verduras sin quejarme si ustedes prometen no hacer cosas cursis cuando esté presente, declaró solemnemente. Diego y Sofía estallaron en carcajadas. Trato hecho, acordó Diego, extendiendo su mano. Los 3 juntaron sus manos en el centro, sellando el pacto familiar. Mientras recogían los últimos platos de la celebración, cada uno perdido en sus propios pensamientos, Sofía sintió una paz profunda que nunca había experimentado. No era la euforia ciega del primer amor, sino algo más sólido, la satisfacción de haber construido algo real con personas que la valoraban. ¿Sabes qué?, murmuró secando el último vaso. Creo que mi abuela estaría orgullosa. ¿Por qué? Porque finalmente entendí lo que me decía siempre. Mija, la cocina es el corazón de la familia, pero la familia es lo que le da sabor a la cocina. Diego la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su cabeza. Tu abuela era muy sabia. Sí, lo era. Sofía cerró los ojos, sintiendo la calidez del momento. También decía que las mejores recetas necesitan tiempo, paciencia y los ingredientes correctos. ¿Y nosotros tenemos los ingredientes correctos? Tenemos respeto, confianza y amor verdadero, enumeró Sofía. Creo que es una receta bastante sólida. Mateo apareció con su mochila listo para el viaje a casa. ¿Podemos abrir mañana?, preguntó con ansiedad. Quiero ver si vienen los niños de mi escuela. Mañana descansamos, rió Sofía. Pero pasado mañana, absolutamente. Mientras apagaban las luces del restaurante y cerraban la puerta principal, los 3 se detuvieron un momento para admirar el letrero iluminado. Raíces y códigos, donde la tradición se encuentra con la innovación. ¿Listos para ir a casa?, preguntó Diego. Ya estamos en casa, respondió Sofía mirando el restaurante, luego a Diego, luego a Mateo. Donde quiera que estemos juntos, ese es nuestro hogar. Un año después de aquella noche helada en la parada de autobús, cuando Sofía había tocado fondo, ahora tenía todo lo que había soñado. Una familia que la amaba, un negocio que respetaba su talento y un futuro lleno de posibilidades infinitas. Algunas veces pensó mientras caminaban hacia el auto, las mejores cosas empiezan con los finales más dolorosos. ¿Te gustó esta historia de amor, superación y segundas oportunidades? No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón. ¿Qué te pareció la transformación de Sofía y Diego? Cuéntanos en los comentarios y califica esta historia del 1 al 10. Tu opinión es muy importante para nosotros.